En los temas anteriores de equilibrio químico hemos estudiado un par de casos particulares dentro del equilibrio químico. Recordad el equilibrio ácido-base y el equilibrio de precipitación. En este siguiente tema vamos a estudiar un tercer caso particular de equilibrio químico, que se trata del equilibrio de complejación o de formación de complejos químicos. Vamos a explicar brevemente qué es un complejo químico. Un complejo químico se define como una especie que resulta de la unión entre un catión metálico central y un grupo funcional llamado también ligando mediante enlaces dativos o de coordinación. Tenéis que recordar en el tema del enlace químico que dimos un caso particular de enlaces que se llamaban dativos o de coordinación. Debido a que estos complejos químicos están formados por enlaces de coordinación, en muchas ocasiones los complejos también reciben el nombre de complejos de coordinación. En realidad, la formación de un complejo químico se puede explicar mediante el siguiente dibujo. Si recordáis de los temas tanto de los sólidos como de las disoluciones, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un catión, en este caso hemos dicho que vamos a tener un catión metálico, este catión metálico en disolución acuosa va a quedar rodeado o solvatado de moléculas de agua que, como recordáis, son moléculas polares, de tal manera que la región negativa de los dipolos de agua van a orientarse frente al catión positivo por unión electrostática. Por tanto, vosotros tenéis que imaginar este catión metálico que está rodeado de un cierto número de moléculas de agua. Pero si nosotros en esa disolución tenemos también este grupo funcional llamado también ligando, puede establecerse un equilibrio químico de tal manera que este grupo funcional o ligando puede sustituir una de estas moléculas de agua que rodea el catión metálico y establecerse dentro de lo que se llama su esfera de coordinación. La esfera de coordinación de un catión metálico es precisamente esta región donde se alojan las moléculas que le rodean, bien sean de agua o bien sean, de este caso, de un ligando. De esta forma se nos establece aquí un enlace coordinado o dativo entre el ligando y el catión metálico, formándose por consiguiente el correspondiente complejo químico. Siguiendo con los complejos químicos, ya hemos visto que efectivamente los ligandos sustituyen a las moléculas de agua que rodean al catión central, y de esa forma se establece el complejo químico. ¿De cuántos ligandos se va a rodear ese catión central? Pues ese catión central se podrá rodear de tantos ligandos como número de moléculas de agua que puedan sustituirse en su esfera de coordinación. A ese número de moléculas de agua sustituibles se le denomina número de coordinación, un concepto importante que os he resaltado en negrita. Este número de coordinación va a depender obviamente de los tamaños tanto del ligando como del propio catión, entre otras cosas. De tal manera que estos complejos químicos pueden tener diversas estequiometrías y por ende pueden también presentar diversas geometrías moleculares. Vamos a comentar brevemente las propiedades que presentan estos complejos químicos. Los complejos químicos siempre van a presentar una determinada carga eléctrica, como vamos a ver dentro de poco. La mayoría de estos complejos químicos son coloreados. Esta propiedad es ciertamente importante dentro de la química analítica. Cuando queremos averiguar la presencia o ausencia de un determinado catión metálico, podemos añadir a la disolución un agente complejante para que se nos forme el complejo metálico. Si el complejo metálico se forma, la disolución adquirirá un color determinado y mediante la
presencia o ausencia de ese color, podemos deducir la presencia o ausencia de ese catión metálico. Pero para nosotros las propiedades que van a ser más importantes para los complejos químicos van a ser las dos últimas. Los complejos químicos son solubles en agua. Un complejo químico coloreado es soluble en agua y dará a la disolución un cierto color, pero la disolución seguirá siendo transparente, a diferencia de lo que ocurría con el equilibrio de precipitación. Cuando se nos forma en disolución un determinado precipitado, esta disolución se volvía turbia. Sin embargo, cuando se forma un complejo químico, la disolución se decolora, pero sigue siendo transparente. Y por último, otra propiedad muy importante de estos complejos químicos es su gran estabilidad. Los complejos químicos son moléculas muy estables y por lo tanto su equilibrio de formación va a estar muy desplazado hacia la formación precisamente de estos complejos químicos. A continuación vamos a hablar también brevemente de los ligandos. Como ya sabemos, los ligandos son unos grupos funcionales que sustituyen a las moléculas de agua que solvatan o rodean a un catión central. Estos ligandos pueden ser muy diversos, pueden ser tanto inorgánicos como orgánicos. En el caso de que sean orgánicos, los complejos químicos reciben el nombre, como tenéis aquí, de complejos organometálicos. Pero la división que más nos va a interesar a nosotros dentro de los ligandos va a ser la siguiente. Los ligandos pueden ser monodentados o también pueden ser polidentados. Los ligandos monodentados son aquellos que establecen un único enlace de coordinación o dativo entre el ligando y el catión, mientras que los ligandos polidentados, que también reciben el nombre de quelatos, pueden establecer varios enlaces coordinados con el catión, de tal manera que estos ligandos polidentados, la gran mayoría de ellos son de naturaleza orgánica y la gran mayoría de ellos al unirse con el catión central lo que van a hacer es formar un anillo en torno al catión en cuestión. Esto lo que provoca es una mayor estabilidad para el complejo formado y este incremento de estabilidad se denomina efecto quelante, debido a que esa ganancia de estabilidad se produce gracias a los quelatos o ligandos polidentados. Vamos a ver a continuación una serie de ejemplos de ligandos o de complejos y empezamos con los ligandos monodentados, los más sencillos de todos. Aquí tenéis dos ejemplos. El primero de ellos, veis aquí que tenemos un catión de plata que se rodea de dos grupos aminos, de tal forma que se genera un complejo con carga positiva, puesto que los grupos aminos son eléctricamente neutros y el catión plata tiene carga +1. Por lo tanto, este complejo en general tiene una carga global de +1. A la hora de formular este complejo lo podemos formular de esta manera. El catión plata se rodea de dos grupos aminos y en conjunto tiene una carga positiva. Este complejo en cuestión se denominaría el ion diamín plata. Para nombrar los complejos químicos en general se utiliza la nomenclatura sistemática. El siguiente complejo que tenemos aquí se trata de un catión de cadmio central y esta vez se rodea no de dos sino de cuatro ligandos OH, como vemos aquí. ¿Qué carga general tiene este complejo químico? Puesto que el catión cadmio tiene carga 2 positivo y cada grupo OH tiene una carga negativa, 4 cargas negativas frente a 2 cargas positivas hace un total de 2 cargas negativas. Por lo tanto, este complejo químico va a tener una carga de -2. Y a la hora de formular este complejo químico, pues simplemente escribimos el cadmio, el catión central,
que se rodea de 4 grupos hidroxilos y entre corchetes indicamos la carga de este complejo, que es de -2. A la hora de nombrar este complejo, siguiendo la nomenclatura sistemática, tenemos que es un ion tetrahidroxocadmio, es decir, un cadmio rodeado de tetra, es decir, de 4 grupos hidroxilos. Sin embargo, ya hemos dicho que puede haber ligandos polidentados, es decir, unos ligandos que pueden unirse a los átomos, a los cationes centrales mediante varios puntos de unión. Aquí tenemos el primer ejemplo de ellos, el ion etilendiaminplata. Fijaros que en este caso tenemos un único ligando, la etilendiamina, es decir, un etano en cuyos extremos tiene 2 grupos aminos. Y precisamente a través de estos grupos aminos extremos se une al catión plata más, de tal manera que se nos forma el correspondiente ion etilendiaminplata. Habíamos dicho que estos ligandos polidentados o quelatos suelen formar a menudo anillos en torno al átomo central, dando de esa forma una estabilidad añadida, el efecto quelato. Este no es el caso. Aquí vemos que se forma un anillo, pero el catión metálico no está dentro de ese anillo. Todo lo contrario que lo que ocurre en este segundo ejemplo. Este ligando, como vemos ya, tiene una estructura molecular mucho más complicada, pero vemos que aquí el metal central puede unirse a esta estructura mediante 6 enlaces coordinados o dativos. De tal manera que se nos forma esta vez sí un anillo en torno al metal central que proporciona una estabilidad añadida o un efecto quelante. Este ligando en concreto se denomina genéricamente, como tenéis aquí, el EDTA, que son las siglas del llamado ácido etildiamino tetraacético. Vamos a intentar estudiar esta fórmula. Fijaros que este complejo en realidad tiene bastantes similitudes con este otro. Aquí tenemos el grupo etileno unido a 2 átomos de nitrógeno, es decir, que esta estructura de aquí es exactamente igual a esta estructura de aquí. Lo único que en este caso estos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por grupos acetilos. Aquí tenemos un grupo acetilo, aquí por detrás tenemos otro grupo acetilo, por aquí delante tenemos un grupo acetilo y por aquí abajo tenemos el cuarto grupo acetilo. Es decir, que el metal central se puede unir a los 4 oxígenos terminales de los 4 grupos acetilos más a los nitrógenos de este grupo etileno. Por último, para terminar con los ligandos y con los complejos en general, os presento aquí una tabla con una lista de ligandos ordenados en función de si son de naturaleza orgánica o inorgánica. Esta tabla la podéis copiar realizando una captura de pantalla de este vídeo para que conozcáis brevemente pues cuáles son los ligandos más representativos y más habituales que os vais a poder encontrar. A continuación vamos a entrar ya en lo realmente importante de este tema, que es el equilibrio de complejación o la formación de complejos. La formación de complejos se puede describir matemáticamente de 2 formas. La primera de ellas serían las constantes de formación sucesivas de estos complejos. Partamos, por tanto, de una situación inicial. Por ejemplo, aquí tenemos el ion cadmio que se va a combinar con el ion cloruro, de tal manera que si lo hacen en una estequiometría 1 a 1 se nos va a formar el correspondiente complejo, monocloro cadmio, con una carga positiva, puesto que el cadmio tiene 2 cargas positivas y el cloro tiene una carga negativa, el balance global de cargas para este complejo es una carga positiva.
A su vez, de forma sucesiva, puesto que estamos hablando de formaciones sucesivas, este monoclorocadmio puede captar un átomo de cloruro más para formar el correspondiente complejo, que en este caso ya no sería un complejo químico, sería una sal, el cloruro de cadmio, que he indicado aquí que precipita, es una sal insoluble. Pero este cloruro de cadmio insoluble puede volver a captar un átomo de cloruro para formar el correspondiente complejo químico, el triclorocadmio. Este triclorocadmio, por el hecho de ser un complejo, vemos aquí la carga que tiene, este complejo ya es soluble y la carga que tiene es una carga negativa, puesto que el cadmio tiene dos cargas positivas y los cloros aportan tres cargas negativas. Luego el balance global de la carga de este complejo es una carga negativa. Y seguimos de forma sucesiva. Este triclorocadmio puede captar un átomo más de cloruro para formar el ion tetraclorocadmio. Aquí tenemos el ion tetraclorocadmio, de nuevo soluble, esta vez con dos cargas negativas, puesto que aquí se contraponen cuatro cargas negativas de los cloros frente a dos cargas positivas del cadmio. Como vemos, tenemos aquí unas reacciones de formación sucesivas. Son equilibrios químicos y por lo tanto estos equilibrios químicos vienen gobernados por las constantes de formación sucesivas correspondientes. Aquí tenéis, por ejemplo, para el primer equilibrio químico, la K1, que sería igual a la concentración del correspondiente complejo dividida entre las concentraciones de los cationes cadmio y cloruro. Para la siguiente formación de este complejo, ya no sería el complejo, sería la sal, sería la concentración de esa sal en disolución, lo poco que hubiera de esa sal en disolución dividido entre la concentración de este complejo y por la concentración de cloruro. Y así sucesivamente con todos los equilibrios químicos que se nos puedan dar. Fijaros que aquí nos hemos parado de escribir reacciones cuando hemos llegado al tetraclorocadmio. Podríamos plantearnos que este tetraclorocadmio captara un cloruro más y se formara el pentaclorocadmio. Sin embargo, cuando vayáis a las tablas de las constantes de formación de los complejos, vais a comprobar que el cadmio con el cloro, el complejo que forma con la mayor estequiometría posible es precisamente este, el tetraclorocadmio. El pentaclorocadmio no se forma simplemente porque la relación de tamaño entre los cationes cadmio y cloruro no admite que se forme ese quinto complejo. Por otra parte, podemos describir matemáticamente la formación de complejos mediante las llamadas constantes de formación globales. Fijémonos en la primera reacción, es exactamente igual a la primera reacción que habíamos escrito antes. Es decir, el cadmio se combina con el cloro para formar el correspondiente complejo, muy simple, estequiometría 1:1. Sin embargo, ahora no vamos a estudiar formaciones sucesivas, sino formaciones globales. Nos vamos a olvidar ahora de este complejo y vamos a partir de nuevo del cadmio. En vez de captar un cloro, va a captar dos cloros, de tal manera que se nos forma la correspondiente sal. Seguimos con las formaciones globales. Ahora el cadmio va a captar tres cloros, de tal manera que se nos forma el complejo triclorocadmio. Y por último, el cadmio va a captar aquí cuatro cloros para formar el tetraclorocadmio. Aquí volvemos a tener equilibrios químicos que de nuevo van a estar gobernados por unas constantes de equilibrio, pero que, como podéis imaginar, no van a ser iguales a las constantes de formación sucesivas que hemos visto anteriormente. Por convenio, las constantes de formación globales no se representan por K mayúsculas, sino por betas, como veis aquí. Y las expresiones matemáticas de estas betas, pues como veis,
difieren de las constantes anteriores, salvo obviamente en el primer caso en el que beta sub 1 es exactamente igual a k sub 1. Sin embargo, para el segundo caso, la beta sub 2, si operáis las reacciones de formación sucesivas que hemos visto anteriormente y veis la expresión matemática que tiene la beta sub 2, llegaréis a la conclusión, utilizando la ley de Hess, que vimos en el tema general de equilibrio químico, que esta beta sub 2, esta constante de formación global, es el producto de K sub 1 por K sub 2, puesto que esta reacción que tenemos aquí es la resultante de la suma de la primera y segunda reacción de formación sucesivas que vimos en la diapositiva anterior. Y de esta forma con beta sub 3 y con beta sub 4 ocurre exactamente lo mismo. Aquí veis que beta sub 3 es exactamente igual al producto de K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 y beta sub 4 es igual a K sub 1 por K sub 2 por K sub 3 por K sub 4. Esto quiere decir efectivamente que la reacción química, este equilibrio químico, surge de la suma de los equilibrios de formación sucesivos de las cuatro reacciones que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, por la ley de Hess, efectivamente beta sub 4 será igual al producto de esas constantes de equilibrio. Llegados a este punto nos podemos plantear si el cadmio se combina en presencia de cloro y tiene cloro de sobra para combinarse como quiera, ¿cuál de estas cuatro especies va a dominar? ¿El monocloro, el cloruro, el tricloro o el tetracloro? Como tenemos aquí la constante beta de n máximo, es decir, en nuestro caso la constante de formación global beta sub 4, va a ser siempre la constante de formación más alta de todas. Por lo tanto, este complejo va a ser el más estable de todos estos complejos que le preceden. De tal manera que, como tenéis aquí indicado en este inciso, el complejo dominante suele ser aquel que tenga el mayor número de coordinación, es decir, aquel que tenga el mayor número de ligandos unidos al átomo central. En nuestro caso va a ser el tetracloro-cadmio, simplemente porque la beta sub 4 va a ser mayor que la beta sub 3, que a su vez va a ser mayor que la beta sub 2 y que va a ser también mayor que la beta sub 1, atendiendo a los productos de estas constantes. De la misma forma que hicimos en el tema del equilibrio ácido-base, vamos a escribir a continuación los diagramas de equilibrio de complejación, que como vamos a ver se van a hacer de una forma prácticamente igual a los diagramas de equilibrio ácido-base que hicimos hace un par de temas. Existe evidentemente una analogía entre el ácido-base y el equilibrio de complejación. En el ácido-base, si recordáis, teníamos un ácido que se podía disociar en protones y en la correspondiente base conjugada. Ahora, en nuestro caso, en el equilibrio de complejación, tenemos este complejo que se puede disociar en el correspondiente metal y en el correspondiente ligando. De tal manera que una de las pequeñas diferencias que vamos a tener en el equilibrio de complejación es que no vamos a considerar constantes de disociación como considerábamos en el equilibrio ácido-base, sino que vamos a considerar constantes de formación sucesivas, K sub 1 y K sub 2. Por ejemplo, en este caso general, en el que el metal y el ligando pueden formar o bien la especie Ml o bien la especie M2. Para dibujar los diagramas de equilibrio de complejación no tenemos que utilizar las constantes de formación global, las betas, sino que tenemos que estudiar las constantes de formación sucesivas, es decir, las Ks. Bien, aquí a la derecha tenéis efectivamente el diagrama de equilibrio de complejación. Veis que aquí hay una gran diferencia. Aquí, en lugar del pH que representábamos en el equilibrio ácido-base, representamos el PL, que de forma análoga es el logaritmo negativo de la concentración de ligando. ¿Qué observamos en este diagrama de complejación? Pues vemos que para
valores de concentración de ligando bajos, la especie dominante va a ser el catión metálico. Pero cuando lleguemos al logaritmo de la primera constante de formación, es decir, cuando el metal y el ligando se unen uno a uno para formar el complejo Ml, pues efectivamente la especie dominante va a pasar a ser la Ml. Y si seguimos aumentando la concentración de ligando, como veis, es esta diagonal que hemos dibujado aquí. Si seguimos aumentando esta concentración de ligando hasta llegar al logaritmo de la segunda constante de formación sucesiva, es decir, a esta de aquí, K2, se nos va a formar este complejo, el complejo Ml2, que tenemos aquí representado en línea roja. Como veis, el diagrama de complejación es muy similar, prácticamente idéntico al diagrama ácido-base. Lo único que aquí tenéis que tener en cuenta que estas constantes no son constantes de disociación, como veíamos en el ácido-base, sino constantes de formación. Por esta razón, en la mayoría de los casos, la primera constante de formación es más grande que la segunda constante de formación y a su vez más grande que la tercera constante de formación. Existen, sin embargo, unos pocos casos particulares en los que esta relación de constantes no se da. Por ejemplo, vamos a estudiar el caso de que K1 sea exactamente igual a K2. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues bien, el diagrama de complejación quedaría, como veis aquí, existiría un único punto del sistema, este de aquí, que estaría situado justo en el logaritmo de esa constante, bien sea K1 o K2, puesto que aquí, como vemos, son exactamente iguales. De tal manera que cuando hay altas concentraciones de ligando, vamos a tener la especie dominante Ml2 y cuando la concentración de ligando sea pequeña, volvemos a tener como dominante la especie únicamente metálica. Sin embargo, la especie intermedia Ml, pues como vemos, solo va a tener su concentración máxima cuando lleguemos a esta situación, es decir, cuando el PL sea exactamente igual al logaritmo de la correspondiente constante. Y como vemos en este punto, tanto Ml2 como Ml y como M, sus concentraciones son exactamente iguales, puesto que sus curvas se cruzan en un único punto. Y por último vamos a ver el otro caso particular, es decir, cuando K1 sea menor que K2. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues lo tenéis aquí. El diagrama es muy parecido al anterior, solo que la curva ML baja bastantes enteros. Es decir, esta especie ML, como veis, nunca va a ser la dominante, puesto que de ML2 va a saltar inmediatamente a M. ¿Y cuál es el punto de este sistema? El punto de este sistema, como tenéis aquí indicado, es un medio de la suma del logaritmo de K1 más el logaritmo de K2. En este punto es donde la concentración de Ml2 se iguala a M y la concentración de Ml se hace máxima, aunque como veis aquí sigue siendo siempre una especie totalmente despreciable. Vamos a hablar a continuación del llamado desplazamiento por complejación. Imaginad la siguiente experiencia. ¿Qué complejo se formará en el caso de que se puedan formar varios complejos diferentes? Y vamos a plantear esta experiencia. Imaginad que tenemos en una disolución EDTA. El EDTA ya habíamos visto antes que era un agente complejante muy importante y para abreviarlo se suele utilizar la letra Y. El EDTA por sí solo, recordad que era un derivado de un ácido tetracarboxílico y por lo tanto en su especie más básica, que es la especie que realmente compleja a los metales, se encontrará cargada con 4 cargas negativas. Por lo tanto, esta Y con 4 cargas negativas representa al EDTA. Y en esa disolución, aparte de tener EDTA, tenemos también cationes zinc y cationes hierro. Sabemos
observando las tablas, que este EDTA puede formar los complejos tanto con el zinc como con el hierro. Como veis aquí, se nos pueden formar estos dos complejos, el complejo zinc EDTA y el complejo hierro EDTA. Ahora bien, nos preguntamos cuál de estos complejos se va a formar preferentemente. Aquí tenemos dos equilibrios químicos y cabe esperar que uno de ellos venza sobre el otro. Pues si observamos en las tablas de formación de los complejos con EDTA, vemos que la constante de formación de este complejo, del zinc, es de 10 elevado a la 16,5 y este complejo, el complejo de EDTA con hierro, tiene una constante de formación de 10 a la 25,1. Como veis, estas constantes de formación son muy elevadas. Quiere decir que estos equilibrios químicos van a estar muy desplazados, prácticamente totalmente desplazados, hacia la formación de estos dos complejos. Ahora bien, ¿cuál de ellos se va a formar preferentemente? Pues nuevamente lo que vamos a utilizar es la ley de Hess. Vamos a operar esas dos reacciones químicas de tal manera que a la primera la vamos a multiplicar por -1, o lo que es lo mismo, le vamos a dar la vuelta. El ZNI va a pasar aquí y estos dos reactivos van a pasar aquí. Y si sumamos esas dos reacciones, la primera multiplicada por -1, tenemos esta reacción. Fijaros que el EDTA lo tenemos tanto aquí como aquí. Luego, evidentemente, los podemos tachar directamente. Por tanto, observad cómo nos queda esta ecuación. El complejo de zinc con el EDTA reacciona con el catión hierro de tal manera que se forma el complejo hierro-EDTA y se desprende el zinc. En otras palabras, el zinc ha sido desplazado o ha sido sustituido por el hierro. De ahí que esta reacción química, como vemos, la llamemos una reacción de desplazamiento. Ahora bien, nos preguntamos, ¿esta reacción estará desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha? Pues vamos a ver cuál sería el valor de la constante de equilibrio de esta reacción. Recordando la ley de Hess, esta reacción la hemos obtenido como resultado de a esta reacción restarle esta otra. Es decir, lo que tenemos que hacer es coger la constante de esta reacción y dividirla por la constante de esta otra. Si hacemos esta operación, como tenéis aquí, vais a ver que esta constante de equilibrio nos va a dar un valor de 10 elevado a la 8,6. Sigue siendo un valor muy alto para ser una constante de equilibrio. Luego, esta reacción química va a estar muy desplazada hacia la formación de estos productos, es decir, a la formación del catión zinc y a la formación del complejo hierro-EDTA. Esto, viendo estas constantes de equilibrio, es bastante intuitivo. Evidentemente, esta constante de equilibrio es bastante más grande que esta otra constante de equilibrio. Luego, sin necesidad de hacer esta operación de Hess, ya podríamos intuir que evidentemente se va a formar preferentemente el complejo de hierro-EDTA frente al complejo zinc-EDTA. Y esto lo podemos afirmar porque esta constante de equilibrio final nos ha dado un valor muy alto. Sin embargo, si esta constante de equilibrio nos hubiera dado un valor bajo, como tenéis aquí, pues más o menos del entorno de 10 a la -2, ese nuevo complejo, es decir, el complejo de hierro-EDTA, no hubiera sido mayoritario. Si esta constante de equilibrio hubiera sido en torno a 10 a la -1, 10 a la 0, pues diríamos que tanto el complejo de zinc como el complejo de hierro pues no llegarían a dominar el uno sobre el otro, sino que se mantendrían más o menos en unas concentraciones iguales. En esta experiencia hemos planteado qué ocurre cuando un ligando puede unirse a dos cationes diferentes, pero nos podemos plantear otra experiencia. Aquí tenemos en una disolución un complejo ya formado de diamín plata y le añadimos una disolución de cianuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta experiencia? Pues que en esta ocasión ya no va a ser el ligando, sino el propio
catión plata el que tiene dos caminos, o bien seguir unido a los grupos aminos para mantener la formación del complejo diamín plata, o bien ese catión de plata puede coger esos átomos de cianuro para formar el correspondiente complejo diciano plata. En esta ocasión vamos a trabajar con las constantes de formación globales, las betas. Si vais a las tablas veréis que la constante de formación global de este complejo es 10 elevado a la 7,2 y la constante de formación de este complejo, el diciano plata, es de 10 a la 21,1. Evidentemente, viendo los valores de esas dos constantes globales de formación, ya estamos intuyendo que efectivamente este complejo se va a formar en detrimento de este otro, puesto que esta constante es muchísimo mayor que esta otra constante. Pero vamos a verlo nuevamente utilizando la ley de Hess. En este caso vamos a tomar esta primera reacción y, como hemos hecho anteriormente, la vamos a multiplicar por -1. O lo que es lo mismo, vamos a darle la vuelta a esta reacción. De tal manera que la resultante de esa operación la tenemos aquí. El complejo diamín plata toma dos grupos cianos para formar el correspondiente complejo diciano plata y liberar los dos grupos aminos. La constante de formación global beta de este nuevo equilibrio químico pues va a ser nuevamente el cociente entre estas dos betas, puesto que a esta reacción le hemos restado esta. Y esta nueva beta, como tenéis aquí, tiene un valor de 10 elevado a la 13,9. Es un valor evidentemente muy alto, lo que quiere decir que este equilibrio químico está muy desplazado hacia la derecha, es decir, hacia la formación del complejo diciano plata. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos una nueva sustitución, solo que en este caso, en lugar de sustituir el catión, lo que hemos hecho es sustituir el ligando, aunque al final el concepto es el mismo. Siempre se va a formar aquel complejo que tenga una estabilidad mayor, es decir, aquel complejo cuya constante de formación sea la mayor de todas. A continuación vamos a explicar la relación que existe entre la complejación y la precipitación, es decir, entre la formación de complejos y la formación de precipitados. Anteriormente en este vídeo ya habíamos hablado de la formación sucesiva de los hidroxocomplejos del cadmio, el cadmio combinándose con los iones hidroxilo. A continuación vamos a plantear una situación similar, esta vez en lugar de utilizar el cadmio vamos a utilizar el zinc. Como tenemos aquí, el catión zinc con carga 2 puede unirse con un número indeterminado de grupos hidroxilos, de tal manera que si lo hace 1 a 1 se nos formaría el monohidroxo zinc. Si se une en estequiometría 2 a 1 se formaría en este caso la sal, el hidróxido de zinc, que como vemos aquí es insoluble y por tanto precipitaría, pero si toma 3 moléculas de hidroxilos se formaría el trihidroxo zinc, o si toma 4 moléculas de hidroxilos se formaría el tetrahidroxo zinc. De tal manera que podemos escribir el correspondiente diagrama de equilibrio representando en el eje Y el logaritmo de la concentración y aquí el logaritmo del ligando. En nuestro caso el ligando es el grupo hidroxilo, por lo tanto esta recta será el pOH. Fijaros atentamente en este diagrama, que sí que es un poco complicado, pero es bastante instructivo de qué es lo que pasa en estos casos. Cuando al combinar un metal con un ligando se nos pueden formar los correspondientes complejos o también se nos pueden formar las correspondientes sales insolubles. Fijaros que cuando la concentración de OH es muy baja, la especie dominante efectivamente es el catión metálico, el zinc 2+. Pero cuando llegamos a un cierto valor de pOH, en este caso es de 7, pues la concentración de este zinc 2+,
baja con una pendiente de 4, puesto que tras este hundimiento que veis aquí, la especie dominante que nos encontramos es el tetrahidroxo-zinc. Recordad que cuando teníamos varios complejos, la especie dominante siempre iba a ser aquella que iba a tener el número de coordinación más alto. En este caso, de todos los hidroxocomplejos que se forman aquí, el que tiene una coordinación más alta es precisamente el tetrahidroxo-zinc. Por lo tanto, cuando el pOH es, como vemos aquí, muy alto, es decir, cuando la concentración de ligando es muy alto, tenemos como especie dominante al tetrahidroxo-zinc. Y como veis aquí tenemos el trihidroxo-zinc, aquí tenemos el monohidroxo-zinc, que son especies que efectivamente se forman, pero que siempre son bastante despreciables. Salvo, obviamente, en este intervalo de pOH, que varía más o menos entre 1 y 7, y que, como vemos aquí se nos formaría la correspondiente sal, que estaría en un nivel de logaritmo de concentración 0, puesto que esta sal evidentemente no está en disolución. ¿Y qué es lo que representa esta curva negra gruesa que hemos dibujado aquí? Pues esta curva negra gruesa, si os fijáis, es la suma de las concentraciones de todas estas especies que están por aquí abajo. Por tanto, estas especies, puesto que como veis que son complejos y especies cargadas con carga negativa, todas estas especies que tenéis aquí están en disolución. Por lo tanto, la suma de todas esas especies en disolución va a ser precisamente la solubilidad de este hidróxido, es decir, la solubilidad del hidróxido de zinc. Fijaros en las pendientes de estas rectas. Aquí tenemos el zinc y, como hemos dicho, puesto que este zinc pasaría a zinc OH4, la pendiente de esta especie sería de 4, puesto que el intercambio de OHs entre el zinc 2+ y el trenzinc OH4 sería de 4 OHs. Luego, esta recta tiene una pendiente de 4. Fijémonos en el ZnOH+, puesto que el ZnOH+ intercambia solo un OH con el Zn, con el zinc, esta pendiente va a ser de -1. Sin embargo, este OH, este ZnOH, intercambia 3 grupos OH con este ZnOH4. Luego, la pendiente de esta recta en principio va a ser de 1, pero cuando llegue aquí, la pendiente de esta recta ya va a ser de 3. Lo mismo ocurre con el ZnOH4 puesto que la diferencia entre ZnOH4 y Zn2+ es de 4 grupos OH, esta pendiente va a ser negativa, es decir, de -4. Y si hacemos el estudio de la pendiente del ZnOH3, pues nos vamos a encontrar con algo muy parecido. Las pendientes de estas dos rectas, puesto que la diferencia entre ZnOH3 y ZnOH4 es de un solo grupo OH, estas pendientes van a ser de 1 y -1. Pero cuando llegue aquí, esta pendiente evidentemente va a ser de -3, puesto que la diferencia entre ZnOH3 y Zn es de 3 grupos OH. Luego esta pendiente va a ser de 3. Veis que efectivamente las pendientes de estas rectas se comportan de una forma análoga a lo que ocurría con el pH. En función del número de protones que se intercambiaban las especies, pues las pendientes tenían unos valores. Ahora, en función de la cantidad de ligandos que intercambian las especies, pues esas rectas también van a tener unos valores diferentes. Vamos a ver a continuación un ejemplo ya más complicado todavía, que es el sistema o el diagrama, como tenéis aquí, que forman el catión plata con el ligando cloruro. Aquí tenemos efectivamente el PCl, es decir, la concentración de ligando, que en nuestro caso es el cloruro. Tenéis que observar que este gráfico está un poco desplazado, es decir, no empieza en 0, aquí tenemos el 0 para el PCl y aquí tenemos números negativos. Es decir, que aquí tenemos unas concentraciones realmente altas de cloruro.
y vemos que a concentraciones altas de cloruro tenemos efectivamente como especie dominante el tetracloro plata. Si vais a las tablas comprobaréis que la plata y el cloro pueden formar diferentes complejos químicos. El que tiene el mayor número de coordinación es efectivamente este que tenéis aquí representado en color violeta, el tetracloro plata. El siguiente complejo ya no sería dominante, pero evidentemente sí sería de cierta importancia, sería el tricloro plata, el siguiente sería el dicloro plata, y prestad atención a este verde que es el cloruro de plata, pero en estado acuoso. Aquí tenemos el cloruro de plata en estado sólido y el cloruro de plata en estado acuoso. En el equilibrio de precipitación decíamos que había unas sales que eran bastante insolubles, pero una sal, por muy insoluble que sea, siempre va a presentar una pequeña cantidad que va a estar en disolución, disociada obviamente en cationes y aniones. Por lo tanto, esa sal que está en disolución, esa poca cantidad de sal que está en disolución, está representada por esta línea verde, el cloruro de plata en disolución acuosa. Y fijaros también en esta otra especie, el Ag2Cl+. En este caso tenemos un único ligando unido a dos átomos, a dos cationes metálicos. No existen muchos complejos químicos que presenten dos cationes metálicos, pero cuando esto ocurre a estos complejos químicos se les denomina complejos polinucleares, puesto que presentan varios núcleos o cationes metálicos. Fijaros que aquí volvemos a tener la recta, la diagonal, que representa la concentración de cloruros, que a partir de aquí sigue exactamente la concentración del cloruro de plata en disolución acuosa. Y fijaros que nuevamente tenemos aquí esta curva negra, gruesa, que es la suma de las concentraciones de todas estas especies que hay por debajo, es decir, la suma de todos los complejos químicos que hay en este intervalo de PCl. Eso quiere decir que en este intervalo de PCl, que va comprendido entre 0 y 7, aquí tenemos la solubilidad del cloruro de plata. Es decir, el cloruro de plata disuelto en el agua, bien en forma de cloruro de plata tal y como es, o bien en forma de diversos complejos químicos. Y como vemos nuevamente, cuando ya la concentración de ligando de cloruro es muy baja, la especie dominante obviamente va a ser el catión metálico. Si realizáis un estudio de las pendientes de todas estas especies, pues vais a comprobar que vais a tener la situación idéntica a lo que teníamos antes, es decir, la diferencia entre el tetracloro plata y la plata es de 4 grupos cloruros, luego la pendiente de esta recta violeta va a ser de -4, puesto que esta tiene 3 cloruros, la pendiente va a ser de -3, esta que tiene 2, la pendiente va a ser 2, este que tiene 1, aquí va a ser la pendiente 1 y aquí va a ser pendiente 3, puesto que la diferencia entre cloruro de plata y tetracloro de plata es de 3, y con el resto de especies pues ocurriría exactamente lo mismo. Con este par de ejemplos que hemos puesto, tanto de los hidroxocomplejos de zinc como de los cloruros de plata, estos ejemplos los he puesto a propósito para indicaros que existe la posibilidad de que cuando tengamos un cierto precipitado, este precipitado se puede redisolver añadiendo un agente complejante. De tal manera que, por ejemplo, si tenemos aquí el cloruro de plata, pues jugando con la concentración de cloruro, como vemos aquí, pues podemos hacer que ese precipitado de cloruro de plata pueda redisolverse. Pero esto lo vamos a ver más en detalle con los problemas que os pondré en la correspondiente entrada a este tema. A continuación vamos a estudiar lo que se conoce como reacciones parásitas y la correspondiente constante condicional de equilibrio. Pero primero vamos a ver qué es este concepto de reacciones parásitas. Imaginaros el complejo que ya habíamos visto antes, el complejo formado por zinc
y EDTA. Este complejo de zinc y EDTA, como ya sabemos, es muy estable, pero puede establecer un equilibrio químico para dar lugar a estos dos productos, al catión zinc y al anión EDTA. Sin embargo, si este catión zinc o si este anión EDTA están en disolución acuosa, pues pueden sufrir una serie de reacciones que se denominan parásitas o paralelas. Por ejemplo, el zinc en disolución acuosa puede reaccionar con los grupos hidroxilo que tiene el agua para formar estos hidroxocomplejos que ya habíamos visto anteriormente, el monohidróxido, la correspondiente sal, el trihidróxido y el tetrahidróxido. Mientras que el EDTA, recordábamos que era un ácido orgánico tetracarboxílico, es decir, un ácido tetraprótico que presenta actividad ácido-base, es decir, que esta especie puede protonarse para formar los correspondientes anfóteros y por último el correspondiente ácido. Estas reacciones, todas estas reacciones de equilibrio se denominan reacciones parásitas, puesto que, podemos decirlo de esa forma, parasitan este equilibrio químico principal. De tal manera que este equilibrio químico va a estar gobernado no por la constante normal que encontraríamos en las tablas, sino por una constante condicional K'. Recordemos que estas constantes son constantes de formación, aunque hayamos escrito en este caso la reacción como una disociación, en realidad tenéis que ver esta constante como la que gobierna el equilibrio químico entre la reacción de zinc y EDTA para formar el correspondiente complejo. Por lo tanto, esta constante condicional va a ser igual a la concentración del complejo dividida entre las concentraciones condicionales, veis aquí que están con el símbolo de prima, las constantes condicionales tanto del zinc como del EDTA. ¿Y cuáles son las expresiones de esas concentraciones condicionales tanto de zinc como de EDTA? Pues aquí las tenéis, la concentración condicional prima de zinc es igual a la concentración del zinc libre más las concentraciones de todos los hidroxocomplejos que puede formar el zinc con los grupos OH del agua. Veis que aquí está el mono, el di, el tri y el tetra. Y con la concentración condicional del EDTA ocurre todo lo mismo. La concentración condicional del EDTA es igual a la concentración del EDTA libre más todas las especies protonadas anfóteras y el correspondiente ácido que puede formar ese EDTA. A continuación vamos a estudiar los llamados coeficientes de reacción parásita. Esos coeficientes de reacción que se simbolizan con la letra alfa nos dan la relación entre la concentración condicional y la concentración libre. En el caso del zinc, el coeficiente de reacción parásita para el zinc es igual a la concentración condicional del zinc entre la concentración de zinc libre. Y para el caso del EDTA, el coeficiente de reacción del EDTA es igual a la concentración condicional del EDTA entre la concentración del EDTA libre. En el caso de que estas reacciones parásitas no existieran, evidentemente los valores de alfa valdrían exactamente igual a 1, es decir, que la concentración, en este caso del zinc condicional, sería exactamente igual a la concentración de zinc libre. Y aquí la concentración del EDTA condicional sería exactamente igual a la concentración del EDTA libre. Pero en caso de que no lo sean, es decir, en caso de que existan reacciones parásitas, estos coeficientes alfas van a ser superiores a 1. De tal manera que podemos establecer una relación matemática entre la constante verdadera, por así decirlo, y la constante condicional. Si recordamos que la constante condicional era igual a la concentración del complejo dividido entre las concentraciones condicionales tanto del zinc como del EDTA, podemos coger estas concentraciones condicionales
y sustituirlas utilizando estas expresiones, de tal manera que tras trabajar con esta expresión matemática vemos que la constante condicional sería exactamente igual a la constante real dividido entre los respectivos coeficientes de reacciones parásitas, tanto del zinc como del EDTA. Hemos estudiado un caso muy simple de un complejo de estequiometría 1 a 1 entre el zinc y el EDTA, pero ya hemos visto que existen complejos con unas estequiometrías muy variables. En los casos generales, en un caso general que tengáis aquí, por ejemplo, un complejo Ml donde existan M átomos de metal y L átomos de ligando, pues la relación entre la constante condicional y la constante real sería esta: constante real dividido entre los coeficientes de reacciones parásitas, pero ambos ellos elevados a los correspondientes índices estequiométricos, es decir, elevados a m y a L minúsculas. Como vamos a ver en los ejercicios que voy a poner en la entrada al blog, estos coeficientes de reacción parásitas, tanto la alfa del metal como la alfa del ligando, se pueden calcular a partir de las correspondientes constantes de los diferentes equilibrios paralelos o parásitos que pudieran suceder en reacción acuosa, como hemos visto para el caso del zinc EDTA. Y de esta forma hemos terminado el equilibrio de formación de complejos. Muchas gracias.